Muy buenas tardes, señoras y señores. La obligación de cubrir los costes de producción en las relaciones comerciales entre agricultores, industria u operadores abre desde marzo, que entró en vigor esa modificación de la ley de la cadena alimentaria, una nueva página en esos tratos que, sin embargo, siguen, desde luego, dejando al agricultor en algunas ocasiones por debajo del margen de rentabilidad. Lo denuncia Saja, lo denuncia UPA y piden al Ministerio que publique referencias oficiales que se puedan utilizar para partir de ese punto y, desde luego, garantizar la rentabilidad a los productores. En este momento, algunos contratos sí contemplan cláusulas que cubren costes, pero sin negociación entre las partes. Los costes de producción de este año, a pesar del coronavirus, no han bajado. Aquí los costes han sido prácticamente los mismos o más y, lógicamente, no tiene mucho sentido que las uvas estén un 30% por debajo del año anterior, que fue el año pasado. Los viticultores, en las zonas, como digo, que no hay cooperativas, pues simplemente la posibilidad de negociación que tenemos es de ver la tablilla, ver el precio y llevar la uva o no llevarla, ¿no? Vamos a repasar hoy qué dice la ley de la cadena alimentaria, cómo se reforzó precisamente este capítulo de los costes para entender muy bien esta negociación que vuelve a aflorar precisamente con la campaña de la vendimia y a unas horas de que se concentren los viticultores en Villarrobledo convocados por la UPA. Así viene el día, con otros titulares informativos son estos. Las importaciones españolas de vino crecieron un 193% en volumen durante el primer semestre de 2020, hasta 64 millones de litros. El extraordinario incremento de las compras se produjo en los meses más complicados de pandemia y del estado de alarma, según el Observatorio Español del Mercado, que asegura que fundamentalmente fue vino a granel de Argentina. Las futuras relaciones comerciales entre Reino Unido y Europa podrían tener un peor final con un Brexit duro, al agotarse el tiempo para cerrar un acuerdo que normalice el mercado entre ambos bloques a partir de enero. Unión de Uniones augura reducciones significativas en los precios de la carne, los lácteos, las frutas y las hortalizas, que representan en conjunto un 8% de la exportación al país. En el campo, la recolección de la cebolla sigue con inquietud de la evolución de la pandemia y de los rebrotes por el impacto en el canal de la hostelería y la restauración de las nuevas limitaciones. Castilla-La Mancha, como principal región productora, suele encajar un 35% de cada campaña en el Horeca. Las últimas olas de calor adelantaron la cebolla tardía, reduciendo su calibre. Avanza la recogida de la almendra en Castilla-La Mancha, un leñoso que, ya saben, tiene más potencial en este momento. Van entrando nuevas hectáreas en producción desde Nava de Abajo, en Albacete en concreto, la provincia que en este momento representa el mayor incremento de superficie. Nos llega este vídeo del buen amigo Payuelas recogiendo el fruto del año. El campo en Castilla-La Mancha este mes de septiembre alcanza el mayor pico de actividad con las distintas campañas agrícolas en marcha. Lo estamos repasando estos días con las noticias. También la recogida de la cebolla, que por las olas de calor, María Delgado, ha perdido rendimiento al calibre alto. Sí, la campaña de la cebolla se encuentra en su fase final con la recolección de las variedades tardías o de conservación. Las altas temperaturas este año no han beneficiado, por lo que el desarrollo de la planta ha sido más inestable y más desigual, lo que se traduce, la consecuencia ha sido menos rendimiento por hectáreas, en torno al 40% menos a la pasada campaña y, por tanto, menos calibre. El calibre grande se ha quedado más pequeño y, por tanto, la oferta en estos momentos está en el calibre medio. Expectativas puestas en estos momentos en la evolución del mercado y también ante la incertidumbre de qué pasará ante posibles rebrotes en el canal de la restauración, el canal Horeca, teniendo en cuenta que el 30% va destinado ahí a un mes para hacer el balance final de la campaña. El sector la cataloga como rara, teniendo en cuenta que veníamos de un año malo en cuanto a comercialización. Estamos ante un año malo en producción, precios ligeramente superiores a la pasada campaña, pero aún así siguen siendo bajos. Hay poco rendimiento, una falta de calidad, ha venido mucho calor, tormentas que han hecho mucho daño, precios bajos, 2 años malos, la situación en la que estamos, otros cultivos tampoco ayudan, se pone muy difícil la cosa.
Nuestra cebolla se caracteriza normalmente por unos calibres altos y este año los calibres altos son muy escasos. Que se nos haya quedado el calibre más pequeño puede mejorar un poquito la comercialización, pero con la calidad que tenemos actualmente pues se nos abre un abanico de incertidumbre en los próximos meses muy grande. El nivel de exportaciones que estamos teniendo es bueno, está en torno a un 60-70% del habitual. Lógicamente, si se abriera el canal Horeca, que a nosotros nos representa entre un 30 y un 35% del total de las ventas, nos supondría un reincentivo y una activación del mercado que actualmente no tenemos. Seguiremos de cerca la evolución de la campaña comercial también de la cebolla, que por cierto es uno de esos productos, en los años complicados especialmente, que mejor representa el desfase que se denuncia entre precio de origen y destino, entre lo que percibe el productor y lo que paga el consumidor. Al igual que en esta producción, otras muchas, que también se recogen ahora, adolecen del mismo problema, para dejar un margen suficiente de rentabilidad o unos precios justos, como se reclamaron en las tractoradas de arranque de este año hasta marzo prácticamente, cuando llegó luego el coronavirus, como harán mañana igualmente la UPA. Están viendo imágenes en Villarroledo de archivo que volveremos a ver seguramente, al menos una concentración en este municipio albaceteño para reclamar cotizaciones que salgan de esa situación de ruina en la que estarían ahora mismo las referencias en base a las primeras ofertas que han hecho las bodegas privadas. Ya ven, por tanto, que la imagen se repite otra campaña más. La nueva ley de la cadena alimentaria aparentemente había zanjado el problema al tener que contemplar ahora un precio igual o superior a los costes, aunque la realidad es otra. UPA dice que se vulnera la ley por la ausencia de una negociación real. Desde la industria entendemos que se está vulnerando la ley a la hora de obligar en esos contratos a los viticultores a que firmen una cláusula donde dice que sí que se cubren los costes de producción. Nosotros entendemos que esta cláusula es abusiva. Nosotros estamos haciendo una denuncia generalizada en algunas de las tablillas, teniendo en cuenta unos precios o unos costes que pueden ser de referencia, unos costes que incluso ha elaborado la propia Interprofesional del Vino de España, que se le han trasladado al Ministerio y que hemos pedido al Ministerio que los haga públicos, que sabemos que son unos costes de producción de referencia que no nos sirven para las denuncias, pero sí para ir de la mano de la ICA y de forma generalizada pues obligar o poner en evidencia que no se está cumpliendo la ley. Bueno, pues otra organización agraria como Asaja está en la misma línea en este asunto que la UPA. Este miércoles ha celebrado, por cierto, la Sectorial Nacional de Vendimia, donde ha estado muy presente este debate por la necesidad de que todo el sector productor en su conjunto se alinee con la necesidad de defender unos precios rentables, en este caso para los viticultores. Para Asaja resulta estratégica la política comercial también de las cooperativas, que aunque técnicamente no compran uva al socio porque es empresario de esa misma cooperativa, elabora vino, por tanto, y después venden en formato granel o envasado, sí está siendo objeto de algunos envasadores a la hora de forzar las bajadas de precios que después repercuten en todos. Cada paso que da una cooperativa marca, dice Asaja igualmente, posibles tendencias a corto o medio plazo según esta organización. Es cierto que posiblemente pueda haber un grado menos que había el año pasado, pero esto no quiere decir de que haya que regalar productos, y nuestras empresas tenemos que ser los primeros que tenemos que saber que los precios de coste hay que respetarlos a la hora de vender. A esto si añadimos que hay muchas empresas que se han dado cuenta que es más fácil comprarle a las cooperativas que comprar uvas, pues lógicamente pues ya tenemos el caos que en estos momentos tenemos en esta pandemia. Los productores de uvas no pueden entrar uvas en empresas que van a resulta, o sea, que en función de lo que luego queda, después de pagar todos los gastos que tenga la empresa, que tenga la obligación de pagar, que lo que queda es lo que cobren los agricultores. Los tiempos ya no están para eso. El pasado 26 de febrero, el Boletín Oficial del Estado publicaba ya el Real Decreto Ley 5/2020, para que tenga esa referencia, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación después de las tractoradas. Y ahí se incluía la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, prohibiendo la venta a pérdidas, con el objeto de soldar el precio en origen. De hecho, el planteamiento del Ministerio que trasladó al sector era construir la cadena de valor de abajo arriba y nunca por debajo de costes de producción. Esta era la línea principal que luego se trasladó al articulado, precisamente con una cláusula obligatoria que dice que el precio pagado al productor debe ser igual o superior a costes. Claro, esto presentaba una disyuntiva, cómo calcular esos costes.
Y la propia reforma dice que con índices objetivos del Ministerio de Agricultura o por acuerdo entre las partes. Por la ausencia de estos índices solo queda la segunda opción, y es ahí donde las organizaciones agrarias dicen que hay ausencia de negociación real entre las partes y más bien imposición en muchos casos. En este contexto, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, que ha mantenido, por cierto, un encuentro virtual esta mañana con la Asamblea de Regiones Vitícolas Europeas, que preside Castilla-La Mancha y aspira a renovar ese mandato, ha valorado el incremento de los precios en el marco de Valdepeñas, por ejemplo, en estas últimas horas, aunque ha reconocido que en el conjunto de la región las referencias son todavía bajas. Por cierto, también ha anunciado que esta semana se va a resolver las solicitudes de reestructuración de viñedo en la región con un presupuesto de 33,5 millones de euros que había para 2.000 viticultores. En todo caso, es una cuestión que deben hablar compradores y vendedores, empresas y viticultores, porque son ellos los que tienen que acordar el precio que, insisto, debe ir en el contrato de compraventa y que además debe cubrir los costes de producción. En el resto de la región los precios en este momento son bajos y yo también apelo aquí a acuerdos entre compradores y vendedores que permitan hacer la actividad rentable. Creo que es posible hacerlo también en una campaña como esta, en la que además a 31 de julio tenemos ya los datos definitivos de existencias y son muy inferiores a las existencias que teníamos el año pasado. Más de 2 millones de hectolitros menos a 31 de julio de vino y mosto en Castilla-La Mancha de lo que teníamos el año pasado en las mismas fechas. En paralelo a la recolección de la uva, las alcoholeras retiran estos días las últimas partidas de ese proceso extraordinario de destilación que se pagó con los fondos del programa de apoyo al vino y que, por tanto, salieron de ahí. 65 millones de euros, recordarán, para esa medida de destilación. Sin embargo, el sector sigue reclamando a la Unión Europea que ponga fondos adicionales. En Francia ha sido el Estado quien se ha vuelto a rascar el bolsillo. La Comisión Europea ha dado luz verde al gobierno francés para que pueda destinar otros 56 millones de euros adicionales a financiar la destilación de crisis de 600.000 hectolitros. Estos fondos se sumarían, por tanto, a la partida de 155 millones de euros que ya el gobierno francés destinó para esa retirada de vino para alcohol, cuya demanda se agotó, como aquí, en apenas semanas. Otro dato para ponerlo en valor, desde luego el análisis es obligado. Las importaciones españolas de vino crecieron casi un 200% en volumen durante el primer semestre de 2020, coincidiendo con la pandemia, hasta 64 millones de litros. El extraordinario incremento de esas compras desde España se produjo en los meses más complicados del estado de alarma y son datos de un informe que ha hecho el Observatorio Español del Mercado del Vino, que asegura que fundamentalmente lo que se compró fue vino a granel de Argentina sobre todo. El precio medio se redujo un 46% hasta los 36 céntimos por litro frente a los 66 de la primera mitad del año anterior. Además de Argentina, también crecieron las compras de vino a Chile, un 175% en volumen, 2,1 millones de litros. Ya ven, si hablamos de aceite de oliva, atención también a este otro dato que le trae el campo y que ha desvelado el propio Ministerio de Agricultura italiano, que dice contar el país con un 43% más de existencias de aceite de oliva que hace un año, con un total de 275.000 toneladas, casi 276.000. La mayor parte del producto que almacena Italia corresponde a aceite virgen extra, que supone un 71% de existencias, y de ellas el 54%, 107.000 toneladas, es de origen italiano, el 39% de origen comunitario, piensen que fundamentalmente España. Las existencias de aceite extracomunitario, unas 8.200 tiene Italia, y de mezcla son marginales. Vamos a publicidad, volvemos enseguida con más noticias. Vamos a hablar del Brexit, de las situaciones que se complican las negociaciones en este momento. Enseguida estamos aquí, hasta ahora. La Unión Europea y Reino Unido han retomado las negociaciones para acometer la redacción de ese acuerdo comercial que ponga las condiciones en las que tendremos que seguir exportando a un país ya tercero. Ya saben que no forma parte de la Unión Europea desde que se ejecutó el Brexit el 31 de enero. El plazo se acorta, no son muy optimistas en la propia Comisión Europea. Organizaciones agrarias como la Unión de Uniones dicen que hay que intensificar precisamente estos trabajos para evitar problemas en la exportación. Aurora de Pablos.
Sí, la organización agraria pide al Gobierno español que presione ante las instituciones de Bruselas para que definan con celeridad el marco comercial entre la Unión Europea y Reino Unido, todo después de que el primer ministro británico Boris Johnson, ante la reanudación esta semana de las negociaciones entre ambos bloques, haya amenazado con una salida abrupta. Y es que esas negociaciones, esas conversaciones están muy paradas, muy estancadas, tanto que hasta el excomisario europeo Jean-Claude Juncker ha dicho que la salida desordenada parece hoy por hoy el escenario más factible. Ante ese temor, Unión de Uniones está pidiendo fórmulas que amortigüen las consecuencias comerciales de un Brexit duro que, dicen, de llevarse a cabo, pues acarrearía reducciones significativas en el precio de la carne, la leche y también las frutas y las hortalizas. Recordar que el mercado británico es muy importante para el sector agroalimentario español porque allí llevamos el 9% de nuestras exportaciones. Por cierto, que el Brexit tiene que negociarlo el nuevo comisario de Comercio. Finalmente no queda en manos de Irlanda, como hasta ahora tenía con Phil Hogan después de la dimisión esta crisis. Aurora Pablos, ¿cómo se ha resuelto en estas últimas horas? Efectivamente, el desenlace de las discusiones con Londres y también la guerra arancelaria con Estados Unidos por el conflicto aeronáutico queda a partir de ahora en manos del letón Dombrovskis, que asume la poderosa cartera de comercio tras la dimisión de Phil Hogan por incumplir las medidas contra la pandemia. Grano sostenible. Si vamos todos juntos, es más rentable. Este miércoles recogemos también el análisis de precios que marca las tendencias en este momento con la lonja de referencia que es Merco Lleida, como hacemos habitualmente, con un análisis que incorporamos precisamente del responsable de mercados. Y el precio, como avance, ahí tienen 1,30 sin variaciones. Esta es la cotización que encontramos en el contraste con la semana pasada, por tanto, repetición en esa variable, en esa referencia. En cuanto al lechón, la situación estaría en 22, también anclada en un escenario todavía que tenemos que ver cómo despunta. Que no se repita lo que sucedió en abril-mayo en Estados Unidos, donde cerraron mataderos por COVID-19 en sus trabajadores, ni lo que ha sucedido este verano en Alemania y Países Bajos, donde se han perdido licencias de importantes mataderos para exportar a China. Y esto ha provocado un atasco en los mercados del cerdo del norte de Europa y de forma indirecta ha evitado que el precio del cerdo subiera más en España. Los pesos medios han bajado en España de forma acelerada durante agosto, reflejando una oferta que se ha quedado por debajo de la demanda, y esto está permitiendo también una cómoda salida del verano y una entrada en septiembre bajo el signo de la estabilidad. China va a seguir siendo el factor crucial. El déficit creado allí por la peste africana no se puede cubrir y esto va a mantener demanda importadora en todo el mundo, con lo que la pelota vuelve a estar en el tejado de los países exportadores. La competencia entre Estados Unidos, Brasil, España y Alemania va a seguir siendo muy dura en este final de año para intentar exportar más y sobre todo para vender más en China, que es el gran mercado demandador mundial en estos momentos. Nos queda tiempo para ver sus imágenes y vídeos. Anímense a participar y envíenlos al correo electrónico a través del WhatsApp. El número está en la página del Facebook del programa, así que pueden acudir ahí. Y en todo caso, la tira de hoy, fíjense, empieza con la vendimia. Imágenes de Ángela de sus viñas en Daimiel, en Ciudad Real, esperando ya las cortas. La recogida de almendro también, ahí está metido Julián en faena, un seguidor del programa. Nos envía la foto su mujer Mariana desde Tarazona de la Mancha en Albacete. Y nuestro amigo Juan Pedro, con estos otros detalles en las Parras de Secano, dicen San Carlos del Valle, en Ciudad Real. Javier ha querido mostrarnos con esta instantánea su vendimia, su mañana de vendimia. Ven el remolque cargado de tempranillos en Casas de Bes, Albacete. Y terminamos con otra estampa de Fernando desde